Una vez más, hermanos, es un grato honor para mí exponer la palabra del Señor. Un saludo cordial entonces a los que nos ven y escuchan en Guatemala y en alguna otra parte del mundo también. Acá veo a unos hermanos habla inglés o norteamericanos, como decimos nosotros. Hermanos, si me logran captar algo ellos, y si no, ustedes se los dicen, por favor. Muchas gracias, Estados Unidos, por el privilegio que dan a nuestros paisanos de trabajar acá, pero especialmente acá en este lugar, hermanos. Gracias por esa acogida que le han dado a los hermanos de Guatemala, ¿verdad? ¿Estamos, hermano Samuel, Juan, con lo que dije? ¿No? Thank you for el micrófono, hermano. Ahí está. Thank you for the support and thank you for working among the Spanish speaker to our English congregation. Thank you for being here. Gracias. ¿Tú vas a traducir algo para ellos también en el mensaje? Ahí me avisas, por favor. No, este culto no va a haber traducción. No. No. El Mañana. Sí. Mañana sí. Bueno, gracias. Gracias, thank you, hermanos. Thank you very much. Hermanos, cuando se habla de el progreso del peregrino, estamos hablando de la formación espiritual, y en pantalla ustedes van a tener algunos aspectos de la enseñanza de este día y mañana también, así que voy a pedir que en la pantalla pueda aparecer ya básicamente la imagen que ven ustedes acá. Yo la saqué de lo que tiene que ver con el libro justamente que se llama El progreso del peregrino de John Bunyan. El progreso. Y es que, hermanos, si queremos crecer, si queremos progresar, básicamente nosotros tenemos que ejercitar algo. Ejercitar. Como introducción, así rapidito, yo aprendí a manejar automóvil en la capital de Guatemala. Eso me ha ayudado mucho para seguir manejando en Guatemala, y yo tengo el privilegio de manejar en todo el país porque aprendí en la capital. Los que han ido a Guatemala saben ahora que no es fácil manejar en la ciudad de Guatemala. Manejar acá en Estados Unidos es una disciplina. Qué bonito, qué bonito. Me encanta cómo ustedes manejan acá en los Estados Unidos, porque se requiere disciplina. Pero en Guatemala es otra cosa. Así que cuando vaya, por favor, no se arriesgue a agarrar automóvil allá, ¿verdad? Pero se necesita práctica. Si queremos ganar un grado escolar, necesitamos práctica. Sé que varios de ustedes, por lo que he estado platicando con varios acá, trabajan en el asunto de la plantación de manzana, de cereza o cherry. Ahí están trabajando, ¿no es cierto? Pero si quieren hacer una tarea, quizá hacer bien su tarea, lo que tienen que hacer es practicar, es disciplina. Si yo vengo y me voy a trabajar a la par de ustedes, de repente solo los voy a avergonzar porque no voy a poder, ¿verdad? Pero me tienen que comprender y me tienen que ayudar para decir: mire, Jorge, se hace de esta y de esta y de esta y de esta manera. Si yo quiero crecer, tengo que practicar. Y ese es justamente el enfoque de progresar en la vida cristiana también, ¿verdad? Ese es el crecimiento espiritual que cada uno de nosotros necesitamos. Una vez que hemos creído en Cristo Jesús, somos salvos eternamente y para siempre. No necesitamos volver a ser salvos. Una sola vez hemos recibido a Cristo y ya somos salvos. Crecer en la vida espiritual
eso requiere de toda la vida. Es un proceso continuo y de eso es que vamos a ver esta noche y mañana ese proceso de crecimiento. Pasamos a la siguiente diapositiva ahora, hermano, por favor. Si usted logra leer ahí conmigo, dice, ¿y qué es el crecimiento espiritual? Cuando uno cree en Cristo como su Salvador personal, automáticamente comienza una nueva vida. Pero esa nueva vida requiere un cuidado especial. Es como cuando nace un bebé. ¿Cuántos de los varones, papás varones, bañaron a sus bebés así tan normalmente? ¿Alguien de ustedes bañó a su bebé? El pastor Samuel, ¿bañaste a tu bebé? Valiente. Yo no me arriesgué. ¿Verdad? ¿Cuántas mamás bañaron a su bebé de pequeñito? ¿Cuántas mamás bañaron a su bebecito? A ver, levanten la mano y voy a ver que todas las mamás bañaron a su bebé, ¿verdad? Por favor, no vayan a pensar que yo soy injusto como esposo para no bañar a mi bebé. Nunca sentí que yo iba a poder. Yo dije, lo voy a botar, ¿verdad? Pero las mamás tienen una práctica para poder cuidar a su bebé. Cuando uno cree en Cristo como su Salvador personal, esa nueva vida requiere un cuidado especial. Y termina el concepto diciendo, es como una planta. Si a una planta se le riega mucha agua, ¿qué vamos a hacer con la planta? ¿Me ayudan? Se va a podrir la planta. Si no le echamos agua a la planta, entonces se seca, ¿verdad? Hay creyentes, en este caso sí hay creyentes más secos que podridos, ¿verdad? ¿Saben por qué hay creyentes más secos? Porque nunca hemos recurrido a la palabra, ¿verdad? Ahora, si uno tiene mucha palabra, déjenme decirles que les garantizo que no nos vamos a podrir, ¿verdad? Pero necesitamos definitivamente un equilibrio. Y de eso es que esta noche entendemos y iniciamos, ¿verdad? Seguimos a la otra, por favor, hermano. Este es el tema de esta noche, hermanos. El progreso espiritual es un estilo de vida de vez en cuando, ¿verdad? Solo yo estoy equivocado entonces, ¿verdad? Otra vez, ¿me ayudan? Juntos. 1, 2 y 3. El progreso espiritual diario, ¿verdad? El progreso espiritual es un estilo de vida diario, ¿verdad? El lunch que ustedes manejan lo toman a cada 8 días, ¿verdad que sí? No. Entonces el lunch es diario, ¿verdad? Así debe ser la vida cristiana diaria. El creyente en Cristo Jesús cada día debe leer la palabra de Dios. Cada día debemos leer la palabra de Dios. El creyente en Cristo Jesús cada día tenemos que llegar a la presencia del Señor, ¿verdad? Cada día. Es un estilo de vida diaria, ¿verdad? Si nosotros no crecemos espiritualmente, nos vamos a encontrar con algunos problemas en la vida, ¿verdad? Les voy a contar algo que le sucedió a un creyente en una ocasión, ¿verdad? Venían dos personas amigas de este creyente, ¿verdad? Y entonces vienen estos dos amigos y le dice uno al otro, mira, le dice, ahí viene este evangélico y vamos a ver cuánto sabe de la Biblia, dijo, ¿verdad? Así que vas a ver cuánto sabe de la Biblia.
este no evangélico sabía que en la Biblia hay un texto que dice: si te pegan en una mejilla, ¿qué dice la Biblia? Pon la otra, ¿verdad? Vas a ver a este creyente, ¿verdad? Y entonces viene el amigo, se encuentra al evangélico y dice: la primera cachetada, ¿verdad? El creyente dijo: bueno, la Biblia dice, si te dan en una mejilla, ¿qué? Pon la otra, ¿verdad? Y pone la otra mejilla, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Le dijo que sabe de Biblia, ¿verdad? Pero el amigo se le fue la mano, como decimos nosotros en buen chapín, y después de 2 cachetadas le agarró con una patada, ¿verdad? Y entonces viene el evangélico y entonces se arremanga y dijo: la patada sí ya no estaba escrita. Dijo, y también allá va, ¿verdad? Allá va también, ¿verdad? Muy bíblico, ¿verdad? Sabía de Biblia. La formación espiritual es un estilo de vida diario. Es un estilo de vida continuo. ¿Verdad? El apóstol Pedro, y quiero invitarles a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 1, 2, 3 y 5 ahora, ¿verdad? Vamos a quedarnos un momento en los capítulos 2 y 3 de primera de Pedro. El apóstol Pedro, recuerden que estuvo muy cerca del Señor Jesucristo. Básicamente un apóstol de Jesucristo. Pedro tenía un temperamento colérico. Era el que primero decía que iba a hacer las cosas. Preguntaba a Jesús algo y el primero que respondía era Pedro. También tuvo debilidades como todos nosotros los seres humanos. Pedro tuvo problemas muy fuertes. Negó a Jesús, ustedes lo conocen, la historia. Un detalle. Otro detalle es que el apóstol Pablo lo tuvo que enfrentar públicamente. Recuerden, ahí en Gálatas se habla de esto. Pablo lo reconvino públicamente a Pedro debido a otro detalle débil en su carácter. Pero Pedro, un gran siervo del Señor, que escribe en medio de un tiempo de dificultad. Las 2 cartas del apóstol Pablo, o epístolas como se conocen, del apóstol Pedro, hacen énfasis a una época de persecución de la iglesia. Hacen énfasis a una época donde el que tenía la autoridad básicamente era grosero con los creyentes. Básicamente Pedro escribe a los hermanos que habían sido desheredados, desterrados, ya no estaban en Jerusalén, ahora se han tenido que ir para otros lados. Estamos ahí en 1 Pedro capítulo 1 verso 1, a los que ya están en diferentes lados, dice el apóstol Pedro. A ellos les animo. A ellos en medio de dificultad, el apóstol Pedro les motiva a que puedan vivir gozándose aún en medio de la adversidad y de la persecución. Y en medio de ello, Pedro les dice: les invito a que en medio de dificultades, su estilo de vida diario sea crecer en el Señor. Pasamos a la siguiente página, por favor, hermano, allá atrás. Número 1, 4 cosas voy a mencionar esta noche, rapidito para ustedes. Número 1, el progreso espiritual es un deseo personal. El progreso espiritual es un deseo personal. Yo puedo solicitarles, aquí tengo a 6 jóvenes de la iglesia, ustedes son de aquí de la iglesia, ¿verdad? Permítanme que ustedes me ayuden ilustrándolos a ustedes, ¿verdad? Yo puedo pedirles a los 6 jóvenes de la iglesia y decirles en buen chapín: mucha, por favor, lean la Biblia, ¿verdad? Por favor, mucha, lean, oren, por favor, mucha, ¿verdad? Ese es un término, ustedes saben, chapín, ¿verdad? Yo puedo decirles a ellos eso.
pero de ellos depende si quieren o no obedecerme. ¿Me explico, hermanos? De ustedes depende si me obedecen o no. Yo lo que puedo hacerles es solicitarles que puedan leer la palabra del Señor, solicitarles. Pero ya depende de cada uno si queremos obedecer o no lo que queremos. Capítulo 2 de Pedro entonces. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice la palabra del Señor así. Hay algo que, si queremos crecer, hay algo que tenemos que dejar de nuestra vida, anular, eliminar de nosotros, ¿verdad? Desechando pues, y hay una lista breve que Pedro utiliza acá. ¿Qué ya no hay que hacer como creyentes? ¿Qué no tiene que hacer el creyente? Dice Pedro. Desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Eso hay que dejarlo. Mañana en los 2 servicios también vamos a recurrir a unas listas de lo que no hay que hacer si queremos crecer. Dejar. Hermanos, hay que abandonar. La Nueva Versión Internacional dice: abandonando toda maldad y todo engaño, ¿verdad? Y toda calumnia. Hay que dejar algo si queremos crecer. Verso 2 ahora, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Dice Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hay algo que hay que dejar, dice Pedro, y sustituyamos lo malo por lo bueno, anhelando la buena enseñanza, anhelando la buena enseñanza. Yo alabo al Señor, amados hermanos, por haber crecido y conocido, primero por haber conocido al Señor Jesucristo en una iglesia sana, bíblica, doctrinalmente. En Guatemala, conocida como la iglesia centroamericana, de donde muchos de ustedes vienen. Una iglesia sana, bíblica. Alabo a Dios por ello. Porque hoy en día, hermanos, hay muchísimas congregaciones, o se llaman iglesias, o se llaman ministerios, pero no se está enseñando la palabra de Dios. Hermanos, enseñemos la palabra, anhelemos la buena enseñanza. Ahora, noten cómo inicia Pedro en el verso 2 diciendo: desead. No es si quieren, no es cuando quieran, no es cuando tengan tiempo, es básicamente un imperativo, es un mandato. El apóstol Pedro dice: desead. La Nueva Versión Internacional dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno del Señor, ¿verdad? Usted y yo no recurrimos, no vamos a estar atendiendo la palabra del Señor para ser salvos. Porque ya somos salvos es que atendemos la palabra del Señor. ¿Estamos claros, hermanos, con el concepto? Yo no hago obras para ser salvo. Yo hago obras porque ya soy salvo. Esa es la doctrina bíblica, hermanos amados, ¿verdad? Pero es un estilo de vida y debe ser un deseo personal el hecho de vivir en plenitud de vida. Si queremos crecer en el Señor, tenemos que obedecer la palabra del Señor. Las mamás saben perfectamente esto. Un niño pequeñito está llorando y está anhelando el pecho de la mamá. Está anhelando que la madre lo amamante. Y cuando la madre ha amamantado al pequeño, a la pequeñita, ¿qué sucede después? No hay nada de bulla, ¿verdad?
tranquilo, se duerme y todo, porque ya está satisfecho. Y Pedro dice, así como aquel pequeño que anhela ansiosamente ser alimentado por la mamá, así todo creyente que quiere crecer en Cristo Jesús, que anhele ser educado, ser enseñado por la bendita palabra de Dios. Pasamos a la otra página, por favor, hermano, ahí. La anterior, ahí estamos, ¿verdad? Qué interesante, hermanos, es que en el crecimiento espiritual, el deseo personal de crecer es fundamental. Ya lo había mencionado hace un momento, nadie es obligado. Debe de haber un deseo individual. Y en la Nueva Versión Internacional, otra vez, en Filipenses, capítulo 2, versos 12 al 16, les leo lo que literalmente dice la Nueva Versión Internacional en este pasaje. Así que, mis queridos hermanos, dice Pablo, como han obedecido siempre, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Amados hermanos, hermanas, estamos nosotros viviendo en medio de una generación, dice el apóstol Pablo, una generación perdida y depravada. La depravación es tan dura, tan triste, y sin duda acá ustedes a lo mejor la están viviendo mucho más dura. Tan solo el hecho de pensar que en algunas escuelas, por ejemplo, high school, ¿verdad? O escuelas de niños pequeños, quizá más, dice, acá nosotros tenemos la noticia de que en Estados Unidos, en algunos lados, están permitiendo que a un mismo lote o batería de sanitarios entren niños y niñas, ¿verdad? ¿Me explico? Eso es depravación. Eso es depravación, es delicado, ¿verdad? Estamos viviendo en medio de una generación, dice Pablo, perdida y perversa. Pero en medio de esta generación perdida y perversa, Pablo motiva a los creyentes en Cristo Jesús a ser, dice, luminares en el mundo, ¿verdad? A que seamos antorchas encendidas, a que nosotros podamos tener un estilo de vida diferente. Pablo, hermanos amados, nos está invitando a trabajar en el crecimiento espiritual. Cuando en la versión 60 dice ocupaos en vuestra salvación, no quiere decir que nosotros podamos trabajar para ser salvos. No. El único que hizo la obra de nuestra salvación, amados hermanos, es Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sí? Ustedes están conscientes de eso, ¿verdad? El único que obró nuestra salvación es Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? Usted y yo lo que hemos hecho es solo aceptar ese regalo de la salvación. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario es un sacrificio, fue durísimo. Nosotros solamente recibimos la salvación. Ahora les voy a poner un ejemplo qué significa ocuparse en la salvación con temor y temblor, ¿verdad? Pensemos, hermanos,
todos piensen conmigo que este espacio vacío es un espacio que nos lo regalan en este momento a nosotros, ¿verdad? Ojo con esto. Este espacio es un espacio que nos lo están regalando, digamos. Pero el que nos lo regala dice, miren, les doy este espacio para que ustedes lo labren, lo trabajen, produzcan. ¿Qué le vamos a sembrar ahorita a este pedazo que nos están regalando? ¿Qué le vamos a sembrar? Ayúdenme, por favor. ¿Qué es lo que vamos a sembrar ahorita acá? ¿Manzanas? ¿Sí? Digamos que vamos a trabajar una plantación de manzana y vamos a sembrarla acá. Pero vengo yo y le digo al que me lo está regalando, no, hombre, si usted quiere que yo reciba dinero, trabaje usted esa plantación y cuando ya esté el fruto, entonces yo ya solo vengo a recibir el dinero, ¿verdad? Así es como muchos quieren vivir, ¿verdad? Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue esto, hermanos, ¿verdad? Hermanas, darnos a nosotros un espacio, digamos un lugar que se llama salvación, por decir algo. Pero yo como creyente soy responsable ahora de equipar esa vida de salvación. ¿Y cómo voy a equipar mi vida de salvación? La voy a equipar leyendo especialmente su palabra, sustituyendo las cosas negativas que yo tengo en mi vida y las sustituyo por valores que son de acuerdo a la palabra del Señor. No sé si me explico, hermanos, con esto. Y si no, pues les voy a poner otro ejemplo, ¿verdad? Viene mi padre y me dice, hijo, por ejemplo, ¿verdad? Aquí está este terreno para que construya su casa, ¿verdad? Y es más, aquí está el dinero para que construya las 4 paredes, por ejemplo, ¿verdad? Para que haga las paredes y el techo. Eso es la salvación, por decir algo, hermanos. Pero yo soy el encargado de equipar esa casa. Ahora no sé si me puedo ayudar con esto. Yo soy el responsable, yo soy el indicado de equipar. ¿Qué necesita una casa? Ayúdenme rapidito para pensar en unos elementos para equipar mi casa. ¿Qué necesito tener en la casa? Muebles de cocina, de comedor, muebles de sala, camas, una estufa, sillas. Entonces yo soy responsable de equipar ese lugar. No sé si me explico. Y Pablo y Pedro dicen así: ¿quieren ustedes crecer espiritualmente? Dedíquense a equipar la casa que tienen. Dedíquense. Eso requiere disciplina. Y yo les invito a que, si tienen tiempo, puedan leer 1 Corintios capítulo 9, verso 24 al 29. El ejemplo de Pablo ahí en 1 Corintios 9, 24 en adelante es: si quiero ganar la carrera, ¿qué tengo que hacer? Ejercitarme para ser un buen atleta, ¿verdad? Hermanos, rapidito les menciono. ¿Qué aspectos o qué hábitos de mi vida yo debo de sustituir para poder crecer en mi vida espiritual, ¿verdad? Hay pensamientos, hay actos que yo debo sustituir si quiero crecer espiritualmente. Por ejemplo, si yo soy muy mentiroso, ¿verdad? Porque hay creyentes que somos mentirosos. Si soy mentiroso, entonces no voy a poder crecer en mi vida cristiana. Debo sustituir la mentira por hablar verdad. Hay quienes hablan malas palabras. Si yo quiero crecer en mi vida cristiana, entonces debo dejar de hablar malas palabras y sustituirlas por palabras sanas, adecuadas, ¿verdad? Si me gusta quedarle debiendo a otras personas, entonces eso no me permite crecer, desarrollarme espiritualmente.
Entonces, si quiero que la gente pueda creer y confiar en mí, yo tengo que pagarles a ellos lo que debo, ¿verdad? Algunos aspectos. Segunda cosa, vamos a la siguiente página, hermano, ¿verdad? Dice así: el progreso espiritual es una lucha constante, ¿verdad? Hermanos, ser evangélico no es un asunto así de pasajero, es una lucha constante, hay que luchar, ¿verdad? Versículos 11 y 12 ahí en 1 de Pedro 2, ¿verdad? 11 y 12 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, ser creyente, querer crecer espiritualmente, se necesita tener que ganar la batalla, porque hay una lucha espiritual, hay una lucha contra los deseos de la carne. Y el apóstol Pablo en Romanos 7 dice: cuando quiero hacer lo bueno, resulto haciendo a veces lo malo. Hoy sábado tengo que elegir entre ir a la iglesia o ir a una, no sé qué, una discoteca, no sé si así estaría bien que yo lo diga acá, o qué, un lugar de baile. ¿Me ayudan a identificar algo? Los jóvenes, ¿cómo sería? ¿Un bar? ¿Cómo? Bares. Paris. Paris. Party, a un lugar donde hacen fiesta, un lugar de diversión, ¿no? ¿Eso? Bueno. Entonces hoy sábado yo tengo que elegir entre la iglesia o el party, ¿verdad? Esa es una lucha, es una lucha. ¿A dónde me voy? ¿Verdad? ¿A dónde me voy? ¿Verdad? Quiero crecer en mi relación con el Señor. ¿Cuál es el lugar más indicado para crecer en mi relación con el Señor? Será la iglesia, ¿verdad? La iglesia. Pedro dice que su manera de vivir sea buena, para que la gente que se mofa, que critica, la gente que no nos quiere, que no nos respeta, esta gente venga y glorifique a Dios por mi manera de ser, ¿verdad? Hermanos, usted y yo no vamos a hacer que la gente sea salva. Yo no puedo hacer que la gente sea salva. El único que provee la salvación para el mundo, hermanos, es Cristo Jesús. Él murió en la cruz del Calvario por la salvación de la humanidad. Pero mi testimonio, hermanos, mi testimonio sí puede hacer una diferencia en que crean o rechacen a Cristo Jesús otras personas. ¿Me explico, hermanos? Mi vida puede hacer la diferencia entre que ellos crean o rechacen a Cristo, ¿verdad? En Guatemala una persona me dice: Jorge, si por fulano de tal, por una persona, ¿verdad?, creyente en Cristo, se hubiera tratado mi salvación, yo no hubiera creído en Cristo por esta persona evangélica, porque era una persona amarga, ¿verdad? Amarga. Tiene negocio, pero no era generoso, no expresaba una sonrisa en su rostro, una amargura. Y entonces dice: si por él hubiera sido, yo no soy creyente. Pero por otro creyente que también tiene negocio, por él sí valía la pena ser evangélico, dice ella, ¿verdad? Porque esta otra persona lo atendía a los demás con una sonrisa, con una generosidad, con una amabilidad, ¿verdad? No que me regale las cosas, sino que me atienda con generosidad. Esa es la diferencia.
la diferencia. Hermanos, para crecer espiritualmente se requiere disciplina, ejercicio y ganar la batalla, esa lucha espiritual. Tercer punto, vamos ahí. Pase a la tercera página, muy bien, gracias. Tercer punto, hermanos. El progreso espiritual tiene un propósito definido. Capítulo 3 de Pedro. Primera de Pedro 3, versos 8 al 13. ¿Quieren ponerse de pie, por favor, un momento? Ya voy más de la mitad del sermón, así que no se me vayan a desanimar, ¿verdad? No se vayan a desanimar, ya vamos más de la mitad. Primera de Pedro 3, 8 al 13. Dice la palabra del Señor así: finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo hay que ser, hermanos? Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es el que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Gracias. Tome su lugar, hermanos. ¿Verdad? Hermanos, el progreso espiritual tiene propósitos definidos. Hay algo que tenemos que dejar, ¿verdad? Y en 1 Pedro 2:1 dice que hay que dejar la malicia, la amargura, el engaño y todo eso, ¿verdad? En el capítulo 2, verso 11 vimos que lo que hay que sustituir son esas luchas carnales que tenemos. Ahora en el capítulo 3 y versículo número 8 en adelante, hermanos, Pedro dice que nosotros vivamos los valores del reino, que nosotros vivamos los valores de la palabra del Señor. ¿Y cuáles son los valores de la palabra del Señor? Que nos toca ser compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, y que en lugar de hacer el mal, nosotros hagamos el bien, dice el apóstol. Pasamos a la otra. Acá en la siguiente página usted tiene una lista, rapidito, no vamos a leer la lista, solamente usted ve acá un chispazo, ¿verdad? Tenemos que vivir los principios bíblicos establecidos, de acuerdo a 1 Pedro 3:8. Vivan en armonía unos con otros, Romanos 12:16. Compartan penas y alegrías, siendo compasivos y generosos, dice Pedro, según también Pablo en Romanos 12:15. Practiquen el amor fraternal, Primera de Tesalonicenses 4:9 y 10, Hebreos 13:1. Sean compasivos, Colosenses 3:12 y 13. Y nos toca, hermanos, bendecir la vida de los demás, porque la vida cristiana es práctica. Ahora, si se tratara de desquitarnos, hermanos, si se tratara de desquitarnos, ¿de qué manera le haría usted daño a alguien o se desquitaría con alguien? ¿Verdad? Ganas no nos faltan de desquitarnos a veces con otras personas que nos han hecho daño, ¿no es cierto? Ganas no nos hacen falta. Pero Pedro dice en el capítulo 2, antes vimos que Pedro dice: vivan los valores del reino. Honrad a todos, dice. Incluso
honrad al rey. ¿Y saben qué estaba haciendo el rey, hermanos? El emperador romano, ¿qué estaba haciendo con la iglesia evangélica en el primer siglo, en el tiempo de Pedro? Los estaba asesinando. El imperio romano estaba acabando con la iglesia, los perseguía. Y viene Pedro y dice, miren, demuestren que son buenos creyentes. En lugar de oponerse al imperio, obedezcan al imperio. Los que son trabajadores, amen a sus amos, obedezcan a sus amos, dice Pedro. Y hermanos, ¿qué tal obedecer a una persona que se porta mal con usted, conmigo? Bueno, Pedro dice, como creyentes, obedezcamos, respetemos, obedezcamos a nuestros padres. Eso es valor. Hermanos, ¿cuánto necesitamos aprender? Y Dios quiere que seamos luz en medio de las tinieblas. Dios quiere vernos a nosotros una vida diferente. ¿Cómo vamos a hacer nosotros como creyentes para hacer la diferencia, hermanos? ¿Verdad? Por ejemplo, rapidito les menciono. Una vida cristiana, una persona que crece espiritualmente, hermanos, va a saludar con amabilidad a otras personas, ¿verdad? Yo espero que ustedes y yo como creyentes seamos gente que salude a otros con amabilidad, ¿verdad? Otro detalle, hermanos. No sé cómo les va aquí en Estados Unidos, pero en Guatemala es una debilidad tremenda. Cuando se trata de hacer fila para ir a algún lado a comprar o al banco, qué sé yo, cuando se trata de hacer fila, algunos, ¿qué hacemos, hermanos? Nos metemos a la fila, ¿verdad? Usted y yo como verdadero creyente lo que vamos a hacer es respetar la línea, respetar la línea, ¿verdad? ¿Qué otro detalle? Pagar nuestras obligaciones. Yo sé que aquí ya no se necesita enseñar eso, porque aquí de todos modos usted tiene que pagar los biles, quiera o no, ¿verdad? Los impuestos, los taxes, ¿verdad? Hay que pagar los taxes, quiera o no. En Guatemala es una lucha, porque en Guatemala dice, ¿y por qué tengo que pagar? Para que se lo robe el presidente, el alcalde. Mi obligación es, ¿qué, hermanos? Pagar. Yo ya no soy responsable si se lo roban o lo invierten bien. Esa ya no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es bíblicamente cumplir con mis taxes, obligaciones. Ayudar en la casa. ¿Qué tal, estimados espositos? Rapidito, estimados espositos, ¿ayuda usted en casa a su esposita? ¿Ayuda usted en su casa? ¿Está lavando usted los trastos? ¿Está ayudando usted a hacer la cama, a arreglar la cama? ¿O es solo usted alguien que está diciendo, apúrate pues porque ya nos vamos a la iglesia, ¿verdad? ¿Cuán lejos estamos, hermanos, a veces de cumplir con esos detalles, ¿verdad? Hermanos, ¿qué tal si cambiamos de rol un día? Cambiemos, digámosle a la esposa, amor, este día tú te vas a mi trabajo y yo me voy a quedar haciendo el trabajo aquí en la casa, ¿verdad? Sería bueno, hermanos, experimentar algo, ¿verdad? Quedémonos y que la esposa se levante ya cuando está hecho el cafecito, ¿verdad? El lunch, ya está preparado el lunch. Que ella se levante cuando ya está preparado su ropa para irse. Y que cuando venga y le quitemos los zapatos y que ella nos acaricie un ratito, como lo que hace ella. Cambiemos de rol un día, a ver si no nos vamos a dar cuenta, hermanos, que ser alguien que trabaja en casa es durísimo. Ayude. Si usted quiere demostrar que es un creyente que está creciendo espiritualmente, trabajemos en la casa, ayudemos. Hijos, ¿están obedeciendo a sus padres? La Biblia dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Eso es crecimiento espiritual. Y finalmente, punto número 4, para terminar entonces, vamos a la otra página, hermano, por favor.
El progreso espiritual se refleja, es decir, brilla, destella con una buena conducta en Cristo Jesús. Hermanos, la historia que sigue dice el apóstol Pedro: no hagamos el mal, hagamos el bien. Versículos 14 al 18. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hermanos, el ejemplo que Cristo Jesús nos dejó es un ejemplo de humildad, de obediencia y de bondad. Él padeció no mereciéndolo. Él no merecía padecer, pero padeció para dejarnos ejemplo, dice el apóstol Pedro. Concluyo entonces, hermanos, con estas 3 declaraciones. Y van a aparecer ahí en la página. Coloquen la última, por favor, hermano. Muy bien. Ahí está la conclusión. Número 1, hermanos. Ser un creyente espiritual es así como ganar dólares por hora, ¿verdad que sí, hermanos? Facilito. No, ¿verdad? Tanto como no es fácil ganar dólares por hora. Ser creyente espiritual, hermanos, ¿qué dice nuestra página ahí arriba? Ser creyente espiritual no es fácil, ¿verdad? Es más, te va a costar. A veces te va a costar tu trabajo. No sé a cuántos los dejó la novia cuando supo que eras creyente en Cristo, te dejó. O el novio cuando supo que eras creyente, te dejó, ¿verdad? Ser creyente no es fácil, te va a costar. ¿Qué requiere ser un buen creyente, hermanos? ¿Qué requiere para ser un buen creyente? Palabra que está de último acá, requiere disciplina y dedicación. Por lo menos digamos esas 2 palabras en inglés, por favor, hermanos, para que nuestros hermanos también estén con nosotros un ratito. ¿Qué se requiere para ser un buen creyente espiritual, hermanos? 2 palabras entonces ahí. What do we need to be a spiritual Christian? We need discipline and dedication. Muy bien. Por lo menos esas 2 cosas. At least creyente, let's take 2 of this. Espiritual. Número 2. Number 2. Ser creyente espiritual requiere estar enfocados en la meta, que es Cristo el Señor. To be a spiritual Christian, it requires a focus on Jesus Christ. Muy bien. Y número 3, ser creyente espiritual es buscar la centralidad de Cristo en nuestra vida, ¿verdad? La centralidad. To be a spiritual Christian, it's to look for Christ in your life. ¿Sí? ¿Quién está en la silla? El que está en la silla es Cristo, no yo, ¿verdad? Algunas veces hay quienes quieren estar en la silla y Cristo desplazado, ¿verdad? ¿Quiere ser un buen creyente espiritual? Que Cristo esté en el centro de nuestra vida.
Padre, gracias por esta noche, que tu palabra sea bendita y aplicada en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Antes de retirarme, me han dado el privilegio para hacer la presentación de un niño. Así que, ¿dónde están los papás de Benjamín Pascual? Esta noche vamos a invitar a los papás, a Tomás Pascual y Ana Sebastián. ¿Dónde están los estimados hermanos?